Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una entrevista a un psicólogo del área clínica, mi compañera y yo. Bueno, me presento. Mi nombre es Esther Izquierdo Núñez. Mis compañeras. Mi nombre es Fiorella, Ingrid de Miño Pesegura. Fiorella Farro Tuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Fabián Hernández, soy licenciado en psicología, egresado de la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente me encuentro colegiado por el Colegio Psicólogo del Perú, CDR6, Lambayeque y Amazonas, con código de colegiatura 53533. ¿Por qué decidiste y qué te motivó a estudiar psicología? Bien, yo decidí poder estudiar psicología porque era una carrera en la cual yo sentía que tenía lo que es la parte de la vocación del servicio, ya que para poder realizar lo que es la parte de la función de psicólogo, necesitas tener algunas habilidades, algunas herramientas necesarias, como por ejemplo lo que es la parte de la escucha activa, lo que es la parte también del prestar atención a los pequeños indicadores con respecto a las personas que te cuentan algo, ¿no? Te confiesan algo, ¿no? Entonces, yo al momento de estudiarlas, digamos, entender lo que es la parte de la psique humana, me gustó poder, digamos, o tenía lo que es la parte de esa apertura, ¿no? El poder escuchar, el poder brindar algún tipo de solución efectiva para poder ayudar a lo que es la base de la mente humana. Ujú. Bien, ¿qué habilidades crees que son las más importantes para ser psicólogo? Tendrías que ser primero lo que es tener una escucha activa. Cuando nosotros tenemos una escucha activa, tomamos en cuenta los pequeños detalles, ya sea no solo por la manera en cómo nosotros observamos al paciente, sino también de lo que nuestros pacientes llegan a entender. Uno, la escucha activa. Dos, el poder empatizar. Si es que nosotros como profesionales no tenemos empatía, no nos ponemos en el lugar de qué es lo que está atravesando un paciente, pues no vamos a entender cuál es la problemática actual. Tener también lo que es tercero, tener también lo que es la parte de la capacidad de análisis. Nosotros al escuchar, cuando nosotros ya tenemos la escucha activa, le prestamos atención con todos nuestros sentidos, con tan solo observando y también escuchando como tal, nosotros podemos brindar ese tipo de relación efectiva, ¿no? Nosotros podemos entrar, si bien es cierto, no hemos pasado por la problemática del paciente, nosotros podemos ir entendiendo eh, en base a la posición donde ellos se encuentran, ¿no? Entonces, tener esa empatía, tener lo que es la parte de la escucha activa, tener también sobre todo la capacidad de análisis, ¿no? La capacidad de análisis nos ayuda a poder entender las patologías de dónde vienen, de dónde derivan, ¿no? Muchas veces las patologías psicológicas derivan de lo que es la parte de la etapa familiar, ¿no? Mayormente de la etapa familiar, ya que estos tipos, pues, de trastornos o de problemáticas se van a ir enfocando lo que es la parte de la adultez, ya cuando, digamos, las personas se desenvuelven de una manera quizás adecuada, una manera inadecuada, ¿no? Entonces, yo creería que esos serían los factores o las fortalezas que un profesional psicólogo debe tener. También tener la capacidad de poder interpretar, ¿no? No solo escuchar, sino también ayudar a interpretar. Yo creo que las personas al momento de que te cuentan algo, si nosotros damos una buena interpretación, creo que conectamos desde una primera instancia con el paciente, ¿no? Muchos profesionales o muchos colegas necesitan tener ese tipo de capacidad para poder eh, para que haya lo que es la parte de esa conexión, ¿no? Con el paciente. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta de ser psicólogo y qué te motivó a ser psicólogo clínico? Lo que más me gusta de ser psicólogo, me gusta mucho lo que es la parte de la conexión entre personas. Lo que me motivó a ser psicólogo clínico, yo creería que es el poder entender en base a la necesidad, ¿no? En base a una necesidad patológica, una necesidad psicológica. Muchas veces vienen los pacientes pues al servicio de psicología no entendiendo sus capacidades, no entendiendo el por qué se sienten así, no entienden el por qué deriva su problema, ¿no? Entonces, lo que más me gusta de ser psicólogo es que al momento de que ya nosotros llevamos el tratamiento psicológico y vemos de que poco a poco el proceso psicológico va modificando lo que es la parte de sus percepciones, sus creencias irracionales o sus creencias ilimitantes, pues vamos viendo lo que es el proceso de la mejoría.
Cuando nosotros ya vemos que el paciente va mejorando poco a poco, periódicamente, pues es una satisfacción enorme, es una satisfacción también tremenda para nosotros mismos, ¿no? ¿Qué me motivó a ser psicólogo clínico? Pues el poder entender la necesidad, ¿no? El poder entender la necesidad patológica del paciente. ¿Puedes compartir con nosotros tu primera experiencia trabajando como psicólogo en el área clínica? ¿Qué desafíos enfrentaste y cómo los superaste? Creo que uno de los desafíos que nosotros enfrentamos es poder lidiar con todos los problemas, porque en los centros de salud principalmente sale un paciente, ingresa un paciente, ayudas al paciente, te involucras mucho en el paciente y ahí mismo tienes que cortar para poder entablar con otro paciente, o sea, con otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, digamos que yo creería que una de las problemáticas en los centros de salud es el poco tiempo limitado que nosotros tenemos como profesionales, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, tenemos que tener un cierto periodo de entrevista, de poder conocer, de podernos empapar un poquito de la problemática del paciente. Muchas veces, pues, en los centros de salud no se llega a tener, digamos, ese match, no se llega a tener lo que es la parte de esa conexión con el paciente, ¿no? Y muchas veces vemos reflejado que los pacientes a la siguiente sesión ya no llegan, ¿no? A las sesiones, ¿no? Entonces, la primera entrevista que nosotros podemos realizar con el paciente, yo creo que es uno de los principales factores que nosotros tenemos como profesionales, ¿no? Porque si no logramos obtener ese primer match, nuestro paciente pues no va a tener la confianza, no va a tener la seguridad en podernos confiar de aquí más adelante. Van a haber también personas, otro desafío que nosotros pasamos, que no todas las personas te van a confiar, ¿no? Del todo, todas sus problemáticas, ¿no? Sino hay que poderle sacar por poquitos, ¿no? Hacer como un pequeño, o sea, por poquitos el por qué se está sintiendo así, el por qué el otro. Hay personas que son muy abiertas, pero hay otras personas que son muy cerradas, ¿no? Entonces yo creo que esos son los desafíos que nosotros como profesionales pasamos. Una experiencia que yo podría contar con respecto en la cual sea un poquito fuerte. Yo creería que los casos de que vienen por personas con intoxicación, ¿no? Por personas con intoxicación. Hay muchos adolescentes, lo lamentable que nosotros vemos a diario o casi diario, vemos que muchos adolescentes a la edad de los 14 15 16 años, pues toman la decisión de consumir 2 tabletas por ejemplo, de cualquier medicamento, ¿no? Por ejemplo, paracetamol, una tableta, o sea, de otros tipos de pastillas. Muchas veces vienen adolescentes que se han cortado, ¿no? O que atentan lo que es la parte del cutting. Durante el proceso de la sesión, pues que nosotros íbamos con esos tipos de pacientes, la mayor parte es porque no se sienten protegidos con respecto a la parte de su familia. Muchas veces la familia también involucra en la toma de decisiones de estos tipos de adolescentes porque se ven tan agobiados que no saben ni qué hacer. Lo que nosotros ahí vemos es que el adolescente trata de llamar la atención, como sea, quiere llamar la atención de sus familiares. Es por ello que toman esa radical decisión, ¿no? Eh, de poder tomar estos tipos de blister, de tomar este tipo de medicamentos con su único objetivo de poder acabar con su vida o atentar con su vida. Eso es lo lamentable. Lo que vemos ahora es nuestra realidad, pero nosotros pues como profesionales, si somos profesionales capacitados y si somos profesionales que nosotros podemos abordar esos tipos de temas, tenemos que brindarle ese tipo de seguridad y también no solo trabajar con el paciente, sino también trabajar con la familia, porque la parte de la familia es como tenemos que brindar una psicoeducación entre el paciente y la familia, ¿no? Entre el paciente y la familia. Yo creería que esos son los retos más fuertes que me ha tocado y bueno, también algunos problemas que son los casos judiciales que no llegan a diario, también problemas judiciales que son pues pacientes o personas o bien agresoras o personas agredidas, ¿no? También, a ver, que nos viene pacientes, una paciente recuerdo que llegó con muchos pensamientos irracionales, ¿no? Con muchas creencias irracionales con muchos pues pensamientos limitantes, ¿no? Que, a ver, en este caso, pues por ejemplo, en ocasiones ella comentaba de que cualquier problema de que le comentara sus alumnos, porque esta paciente es una profesora de 38 años, es una docente de 38 años, en la cual pues al tener
al tener alumnos adolescentes en la edad de los 13 o 14 años, ella asumía, ¿no? Como parte de la problemática de sus alumnos, lo asume como tal, como si yo lo hubiera pasado. Entonces, se llena de tantas ideas, de tantos pensamientos irracionales que hacen que su estado emocional sea limitante, ¿no? Se hace cuestionar, siempre está con el cómo, el por qué, el debería, el tendría, ¿no? Entonces, yo creo que es una de los pacientes o es uno de los casos en realidad que todavía nos está costando un poquito en el centro de salud. De acuerdo a toda tu experiencia como psicólogo clínico, ¿cuáles Ujú. consideras tú que son dos de tus principales fortalezas y cómo han influido en tu práctica profesional? Los pacientes se dan cuenta cuando tú, digamos, haces una buena intervención, haces un buen proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque yo digo esto, porque han habido pacientes en la cual yo he atendido que han venido, pues, por ejemplo, después de 6 meses, de 8 meses de haber llevado, o sea, una sesión, 2 sesiones con otros colegas dentro del establecimiento de salud, pues, y lo que me refieren algunas veces es que, o sea, yo me tomo el tiempo de poder explicar, de poder educar también lo que es la parte del paciente, ¿no? Y se sienten como que mayormente respaldados, ¿no? Respaldados con el servicio que uno les brinda. Claro que cada profesional o cada colega pues tiene su manera en cómo poder abordar, ¿no? Pero la verdad es que los pacientes en ocasiones pues han hecho otro tipo de comparaciones, ¿no? De que se sienten mayor confianza llevando sesiones conmigo que con otros tipos de colegas que han llevado, ¿no? Entonces, como yo digo, cada profesional o cada personal tiene una manera de abordar, una manera muy distinta. No todos vamos a empatizar, no con todos los pacientes vamos a empatizar, pero será en la medida en lo posible de que nosotros pues podamos tener esa relación, ¿no? Entonces, una de mis fortalezas como psicólogo clínico, yo considero de que tengo la capacidad de poder tener ese match con el paciente, que el paciente se sienta conforme con respecto a la evaluación, que el paciente pues se sienta que reconozca cómo se ha sentido el antes, durante la evaluación y después de la evaluación. Una vez que yo concluyo cada sesión, siempre yo pregunto, ¿qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Recordemos de que toda evaluación o todo toda sesión psicológica es un aprendizaje tanto para el profesional, es un aprendizaje también tanto para el paciente y es un tipo de aprendizaje también para la familia, ¿no? Es un aprendizaje para la familia porque damos a entender el por qué se ha sentido de esa forma, ¿no? Otra fortaleza que yo creo que tengo también lo que es la capacidad de escucha. La capacidad de escucha, el poder también parafrasear lo que nos dice el paciente. Si es que nosotros parafraseamos lo que nos dice el paciente, por ejemplo, el paciente viene con tantos pensamientos desordenados, ¿no? Y nosotros como profesionales tenemos que tomar tal comentario, tal comentario, tal comentario, tal comentario, y ordenar todo ese proceso, hacerlo en un solo proceso, un solo pensamiento, para que nosotros pues poderlo parafrasear y poderlo dar a entender por qué se está sintiendo de esa forma, ¿no? También la capacidad de análisis, tengo mucha capacidad de análisis en el abordaje clínico, el encontrar, ¿no? El encontrar las soluciones efectivas, el que el paciente también se dé cuenta del por qué deriva su problemática, ¿no? Yo creo que esas son las fortalezas que yo como psicólogo tendría, ¿no? Así Como es. psicólogo clínico, ¿cuáles consideras que son tus principales áreas de mejora y cómo trabajas para superarlas? Es decir, en este caso, tus principales áreas de mejora, si en caso en al momento de que abordes a un paciente en la entrevista, ¿hay algo en ti que todavía faltaría complementar? Si es que consideras tú que hay algo que falta complementar tú como psicólogo para poder mejorar, ¿cómo lo estarías haciendo como para poder superar ese aspecto? A ver, me he dado cuenta que en ocasiones han habido pues pacientes que tienen sus creencias, ¿no? Nosotros tenemos que acoplarnos también a lo que es la parte de sus creencias, pues porque muchas veces dicen, y ya me ha tocado, ¿no? Me ha tocado en unas veces pacientes pues que vienen y comentan pues los, por ejemplo, a ver, cuando son mujeres, en ocasiones pues las mujeres más se aperturan en abrir con otra mujer, ¿no?
que es totalmente cierto, pues, ¿no? Como también los varones, pues, tienen la confianza de abrirse también con otro varón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mayor parte de eso? De que las creencias con las que nosotros, lo que los pacientes vienen, ¿no? Y el principal reto que nosotros colocamos en ello es que ellos se sientan seguros, seguros consigo mismos, seguros de que con el profesional A o el profesional B o con el profesional C va a ser, creo que el mismo tratamiento, va a ser el mismo tratamiento, pero según el estilo del profesional, ¿no? Y en el contexto de tu carrera como psicólogo clínico, ¿cómo te imaginas tú en el desarrollo profesional dentro de los próximos 5 años y qué objetivos específicos te gustaría alcanzar? Lo que yo me imagino es ser un profesional reconocido, ¿no? No digamos a buscar en lo que es la parte de las atenciones, por ejemplo, en vez de avanzar mi trabajo de una manera más rápida, yo me veo como un profesional que se involucra mucho en el tema del personal, en el tema de la familia, quizás en el tema de lo que es el abordaje clínico, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en los establecimientos de salud, como los establecimientos de salud se engloba por parte de indicadores, ¿no? Que son indicadores mensuales que nosotros como profesionales tenemos que cumplir, ¿no? Pero cuando nosotros nos enfocamos en solo los indicadores, olvidamos lo que es una parte, ¿no? Lo que es la parte humana, ¿no? Porque queremos acabar el mes con todos nuestros indicadores que nos solicitan. Sin embargo, pues damos una atención que no es la adecuada, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones, pues han habido pacientes que dicen, solo me atendió la otra psicóloga o el otro psicólogo me atendió en 20 minutos, solo me atendió en 30 minutos. ¿Por qué pasa eso? Porque los profesionales nos enfocamos mucho en lo que es la parte de los indicadores, ¿no? Y no nos centramos en dar en una buena atención, ¿no? Que lo ideal sería pues en 40 minutos, 50 minutos aproximados, ¿no? Entonces, digamos, nos enfocamos en ello y olvidamos lo que es la parte humana. Entonces, lo que yo me enfocaría, cómo me imaginaría desarrollándome pues un profesional adecuado, que no lo vea por parte de indicadores, que no lo vea al paciente como un indicador, ¿no? Sino verlo al paciente como su estado, ¿no? Como el estado psicológico, afectivo y emocional, ¿no? Como el estado, como un conjunto de todo, ¿no? Psicológico, afectivo y emocional, para poder realizar un abordaje terapéutico clínico y un abordaje adecuado, pues, ¿no? Yo creería que eso me gustaría poder realizar más adelante y poder, digamos, ser un profesional capacitado, ¿no? Durante los próximos 5 años, ¿cómo yo me vería? Yo me vería pues quizás como psicólogo ya con algún tipo de maestría adicional, con algún tipo quizás de doctorado, algunas capacidades, unas formaciones adicionales, ¿no? Como por ejemplo lo que es la parte de llevar, o sea, procesos terapéuticos quizás con temas muy fuertes, relacionados muy fuertes, ¿no? Que todo, por ejemplo, patologías o trastornos psicológicos o psiquiátricos, pues que son, digamos, temas más fuertes, pues poder dar un abordaje clínico, obviamente tomado de la mano también con los demás profesionales de la salud, ¿no? Como los médicos, los psiquiatras, ¿no? Porque nosotros en los establecimientos de salud somos un grupo, no trabajamos por unidad, sino trabajamos de forma conjunta, ¿no? Trabajamos de forma conjunta, de la mano quizás con el psiquiatra, de la mano por ahí a ver si son personas embarazadas, ¿no? O personas que, con las obstetras, ¿no? Con el personal de enfermería, ¿no? O el personal médico, ¿no? Entonces trabajamos de forma conjunta, no trabajamos solos, ¿no? Eso es. ¿Cómo manejas el estrés y el agotamiento emocional en tu trabajo laboral? Nosotros a diario tenemos que atender como mínimo en realidad algo de 8 a 10 personas, como mínimo, ¿no? Yo les digo, o sea, muchas veces pues olvidamos la problemática actual y vemos al paciente como un indicador, ¿no? Olvidamos lo que es la parte humana. En este caso, pues al lidiar con muchos pacientes, entre 8, yo mayormente atiendo hasta 7, 6, 7 pacientes
que digamos son en mi horario pues establecido de, de mi turno, ¿no? Que me toca un turno de 6 horas, 7 horas, 6 horas. Entonces, digamos que durante todo ese periodo, pues nosotros atendemos máximo, yo me he atendido hasta siete pacientes. Yo creo que 7 pacientes es lo mejor. ¿Por qué? Porque, digamos, te tomas el tiempo de poder conocer cada paciente, de poder conocer cada caso y empaparte un poquito de eso, ¿no? Entonces, al momento de terminar tu día o tu jornada laboral o tu, claro, tu jornada laboral, ¿no? Tú, digamos, obviamente te sientes ya cansado, ¿no? Porque recordemos que nosotros también somos humanos, que nosotros también tenemos que lidiar, ¿no? Con diferentes tipos de problemas. Entonces, cada vez que termina la sesión o cada vez que termina, pues, el día, ¿no? Te vas con toda la carga, ¿no? Porque yo creo que también nosotros somos energía. Todas las personas que llegan al proceso terapéutico, pues, llegan te hacen su descarga emocional o descarga energética y todo eso el profesional psicólogo lo transmite, ¿no? Entonces, al final del día, pues es un verdadero reto, pues porque llegas ya a tu casa cansado, llegas con ganas solo de dormir, ya quizás no te interesa mucho en lo que es la parte ya de tu vida social, ¿no? Porque te enfocas mucho en lo que es la parte de los casos que quizás a diario estás preguntándote, ¿y ahora qué puedo hacer en la segunda sesión? ¿Y ahora qué podemos hacer en la tercera? ¿No? Te vas como es un pequeño, digamos, un pequeño, te deja pensando, ¿no? Te deja pensando de qué posiblemente podríamos trabajar para la segunda, tercera y así las demás sesiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago para poder lidiar con esos tipos de problemas? Pues darme también yo una pausa, ¿no? De poder quizás llegar a casa, quizás relajarme, tomar una ducha, ¿no? Jugar algún tipo de videojuego, ¿no? Eso va a hacer que también nosotros pues podamos ya no dejar la carga, digamos, del trabajo laboral y no llevarla a la casa, sino pues tratar de mantener tu mente ocupada, ¿Qué ¿no? opinas sobre el uso de medicamentos en el tratamiento de trastornos mentales? Nosotros en el establecimiento de salud, el personal, el psicólogo, así sea cualquier tipo de personal, ¿no? Nosotros debemos trabajar de forma conjunta, ¿no? Digamos que el aporte que nosotros trabajamos, bueno, perdón, este aporte que nosotros hacemos de forma conjunta y continua, digamos, es con el único objetivo de ver una mejora con respecto al paciente, ¿no? Yo creo que el tema farmacológico va a ayudar va a ayudar sí en cierto grado, ¿no? En cierto grado lo que es la parte de poder, digamos, cuando ya la persona ya no está estable emocionalmente, ya no sabe cómo poder lidiar con sus propios problemas, ¿no? Nosotros podemos requerirlo el tema farmacológico a través del tratamiento psiquiátrico, ¿no? El tratamiento del psiquiatra, ya que ellos van a ser los profesionales capacitados que pueden dar, pues, cuántas medidas, ¿no? O cuántas dosis puede dar algún tipo de trastorno, por ejemplo, de depresión, ansiedad, ¿no? Algún tipo de trastornos pues asociados como la esquizofrenia, pacientes esquizoides, esquizotípicos, ¿no? Quizás por ahí pacientes con algún tipo de delirio, ¿no? Entonces son esos tipos de pacientes pues que necesitan llevar estos tipos de tratamiento, ¿no? Yo creería que el tema farmacológico nos va a ayudar, sí, ¿no? Pero cuando el paciente ya no está en las condiciones de hacerse valer por sí solo, pero si vemos que un paciente está en las condiciones de poder todavía tener o tiene la capacidad cognitiva o sabe que está mal, sabe o siente que se está sintiendo mal, pues eh, podemos llevar todavía un tratamiento psicológico. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como psicólogos? Hacemos que una restauración en lo que es la parte del proceso cognitivo, porque muchas veces pues al tener estas ideas, ¿no? Que no son nada buenas, que son ideas irrelevantes o irracionales, nos hacen creer muchas veces que no valemos como personas, ¿no? Entonces, el tratamiento psicológico va a ayudar a tener esa restauración, ¿no? A tener, digamos, aquel paciente dañado mentalmente o psicológicamente, ¿no? Pues pueda hacerse valer por sí solo y no se haga lo que es la parte de dependencia, ¿no? Entonces, yo creería que sí es necesario, pero va a depender del tipo de diagnóstico también que tenga el paciente, ¿no? De diagnóstico que tenga el paciente, porque nosotros también como profesionales
de psicología, ¿no? Nosotros pues no podemos también con todo, ¿no? También tenemos que tener esa ayuda y ese soporte con el profesional médico, ¿no? Así es. ¿Qué papel juegan la ética y la confidencialidad en tu práctica diaria? La ética nos ayuda a poder entender qué es lo que está bueno, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? La confidencialidad, pues, es una parte de nosotros, de nuestro juramento psicológico, ¿no? Nuestro juramento, pues, cuando, digamos, ya hacemos la labor psicológica, pues, que la confidencialidad tiene que estar dentro del tratamiento psicológico, pues, ¿no? La paciente A no puede saber qué es lo que está pasando en la paciente B, ¿no? Entonces, lo que sí nosotros podemos compartir es en base, pues, a cuando compartimos, pues, por ejemplo, en base a algún tema de conocimiento previo, ¿no? Quizás estamos permitidos a compartir eso, ¿no? Pero digamos, en una formación psicológica, ¿no? La confidencialidad se pierde, pues, cuando compartimos esos tipos de información en personas que son ajenas a nuestra carrera, ¿no? Entonces yo creería que la confidencialidad es un punto muy importante. Muchas veces también la confidencialidad se puede perder cuando ya el paciente eh, está pasando en un tema pues que se encuentra en peligro, ¿no? Nosotros observamos que el paciente ya está en peligro, podemos romper esa barrera de confidencialidad, ¿no? El poder comentar con algún profesional adicional, quizás, ¿no? Por ahí también que nos ayuda al tratamiento, ¿no? O también pues para que la familia quizás tenga conocimiento, ¿no? Obviamente no poder decirlo como tal a la familia, ¿no? Sino que tenga conocimiento y cómo poder abordar, ¿no? No solo es decirle a la familia qué es lo que tiene el paciente o qué es lo que está pasando al paciente, sino también es educar. Yo soy de la idea de que no solo trabajamos con el paciente, sino también trabajamos de forma conjunta con la familia, quizás hermanos, hijos, los padres, ¿no? Que involucran mucho en la mejoría del tratamiento, ¿no? Y también quizás por ahí, si es que son en el colegio, con los docentes, ¿no? Son un tema de trabajo conjunto, ¿no? Entonces, la ética, cuando hablamos de ética, tenemos que hablar también de confidencialidad, ¿no? Entonces, tenemos que guardar y tenemos que saber en qué momentos guardamos la confidencialidad, en qué momentos podemos compartir nuestra información y en qué momentos, pues, no podemos hacer eso, ¿no? Así es. ¿Qué tipo de casos son los que más atiendes? ¿Podrías mencionarlos? Así es. Mayormente, como nosotros, pues, bueno, yo estoy en un establecimiento de salud rural, ¿no? Rural, básicamente, como entendemos que las zonas rurales no, muchos colegios no tienen el tema, pues, de un abordaje de un psicólogo educativo, ¿no? Mayormente, pues, vienen madres pidiendo ayuda, soporte, en la cual ya no saben cómo modificar el tema pues de la conducta del niño, ¿no? No saben cómo abordar, ya quizás el niño pues le ganó al padre, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos que enseñarle, ¿no? ¿Qué tipo de conducta inadecuada está haciendo el niño, ¿no? Digamos, con la con los cursos básicos, ¿no? De lo que es la parte de la disciplina positiva, de cómo nosotros poder educar, ¿no? Vienen pacientes con índices de ansiedad, depresión. También vienen muchos pacientes, como ya le comentaba, adolescentes, muchos adolescentes y preadolescentes con indicadores pues de quererse suicidar, indicadores pues con pacientes muy fuertes de depresión tipo 2 tipo 3, ¿no? Entonces, y bueno, los casos judicializados que son pues por problemas de maltrato físico, maltrato familiar, maltrato psicológico, ¿no? O maltrato sexual, ¿no? Entonces son esos casitos pues que mayormente nos llegan en sesión. Ujú. ¿Podrías describir un caso particularmente desafiante que hayas manejado y cómo lo abordaste? A ver, llegó un adolescente de 22 años que tenía 22, 23 años aproximado, ¿no? Este estudiante es un estudiante universitario, ¿no? Eh, en la cual pues venía totalmente dopado porque se había tomado una diazepam y se había tomado otras pastillas para poder controlar lo que es la parte psiquiátrica. Lo que pasa de que este adolescente, o bueno, este adulto joven, está, tiene un tipo de depresión, un tipo de trastorno mixto de ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros entendemos como trastorno mixto de ansiedad y depresión, pues
estamos entendiendo de cuál es la problemática como tal, ¿no? Entonces, este paciente pues no tenía una reestructuración cognitiva como tal buena, ¿no? Agradable a su persona. Siempre mencionaba pues que no confiaba en ningún tipo de profesional médico, ¿no? Ni sobre todo ni en el psicólogo, ¿no? Entonces que él ya no tiene la ayuda, que lo mejor, su reestructuración cognitiva era que lo mejor era morirse, ¿no? La mejor salida era la muerte, de que los adolescentes o los adultos jóvenes de su edad siempre compartían pues cosas que a él no le gustaban, como por ejemplo él mencionaba, lo refiero textualmente, pues que los amigos, sus amigos de su ciclo académico, pues ven no temas relacionados, por ejemplo, en relaciones sexuales, hablan más de relaciones sexuales, de cómo te vistes, ¿no? O sea, hacen que esos tipos de comparaciones, pues, pueda, pueda influir mucho en lo que es la parte de este casito, ¿no? Como antecedentes, pues tenemos de que este adolescente o adulto joven ha vivido en una familia muy, muy estricta, muy rígida, ¿no? Entendemos que esa rigidez o o vivir mucho en rigidez, vivir mucho en una familia muy estricta, pues hace que veamos reflejados a pacientes o personas que dudan mucho de su capacidad, de que siempre quiere dar lo mejor, ¿no? De que constantemente, si es que sacan, por ejemplo, una nota de 19, ¿no? Por ejemplo, si es que sacan una nota de 19, dudan mucho de su capacidad de que están mal y que son lo peor y tanta cosa. ¿Por qué? Porque la familia, pues muchas veces sobreexigía, ¿no? En el adolescente cuando llevaba lo que es la etapa de la secundaria, la etapa de la primaria, ¿no? Entonces vemos pues que ha sido tanta la influencia de mamá, ha sido tanta la influencia de papá, que esa sobreexigencia ha hecho pues que vemos a muchos chicos inseguros, muchos padres o muchas personas también inseguras. Y no solo vemos reflejado con nuestros hijos, también vemos con muchas personas que se envuelven en cualquier tipo de ámbito. Y, ¿no? Como le comento también de esta docente, ¿no? Que también tiene muchas creencias irracionales. Entonces, ¿por qué? Porque hemos vivido, o muchas veces se ha vivido en una familia muy estricta, muy rígida, muy cerrada, ¿no? Donde solo la única palabra era papá, la única palabra era mamá, ¿no? Entonces vemos cómo influye mucho el tema de la familia, ¿no? Así es. Sí, ahora voy a dar paso a mi compañera Esther. Ya seguimos con la siguiente parte de la entrevista. Las preguntas sería, ¿podrías compartir algunos consejos para realizar una entrevista efectiva en el campo de la psicología clínica? La atención, qué es lo que te dice los pequeños detalles del paciente, darle la seguridad necesaria para que el paciente se pueda expresar libremente. También brindarle de que al momento, o sea, que es su momento, que ha llegado su momento, pues, de que ella pueda abrirse, de que ella o él puede abrirse libremente, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que llega lo que es la parte de sentir, de querer llorar, muchas veces que cuando lloran o cuando ya quieren llorar, están ahí con las lágrimas ya en los ojos, pero nuevamente se vuelven a estar tranquilos, como se dice, ¿no? Pero en este caso, pues, hay que darle esa confianza necesaria al paciente que se presenta lo que es la parte del llanto, que es normal que ellos puedan llorar y que es el momento de que ellos puedan expresarse libremente sin ser juzgados. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, pues la familia, cuando de ver, están pasando por un proceso ansioso, depresivo, la familia influye mucho, ¿no? Que estás llorando, le dice, pues ¿no? Muchas veces la familia dice, estás llorando por tonterías, ¿no? Estás llorando por esto. Ya levántate, mejor párate, mejor haz esto o el otro. O mejor, ahí siempre meten lo que es la parte de la religión, ¿no? Deberías creer mucho más en Dios, Él te va a ayudar, ¿no? Entonces, son comentarios o son frases pues que no muchas veces ayudan en un proceso terapéutico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer al paciente es que se sienta bien, que pueda expresar sus sentimientos libremente, que pueda expresar sus sentimientos libremente, que no se limite a sentir que tú pues poder, digamos, analizar cada punto, cada palabra que te dice, que te menciona, recopilar la información más importante y estar siempre, o sea, tener esa práctica visual manual, ¿no? ¿Por qué digo visual manual? Esa coordinación visual y mano. ¿Por qué? Porque mientras vas
mientras vas escuchando, o sea, nosotros tenemos que ser muy hábiles, mientras vamos escuchando, porque la escucha no solo escuchamos también con los oídos, sino también escuchamos a través de la vista, ¿no? ¿Por qué digo escuchamos a través de la vista? ¿Por qué? Porque el escuchar, una cosa es, digamos, mirar fijamente y otra cosa es prestar atención a los pequeños detalles, ¿no? Entonces yo, digamos, lo digo como escucha de la vista, ¿por qué? Porque a partir de la vista vamos a tomar muchos detalles muy minuciosos, ¿no? El prestar atención también, que es lo que te dice, el tener, digamos, claro, el anotar todos los puntos más importantes, ¿no? El que tú al final, pues, puedas hacer una conclusión, una deducción de un posible diagnóstico, ¿no? Entonces, y en base a ello, pues, poder brindar un abordaje adecuado, ¿no? Sería, ¿cuáles crees que son las principales causas de los problemas de salud mental en la actualidad? Las principales causas, los factores sociales, factores emocionales, factores sociales. ¿Por qué digo factores sociales? Porque uno de los factores sociales que más influenciaban en la vida de todas las personas a nivel mundial es el factor, pues, del COVID, ¿no? El factor del confinamiento social, ¿no? ¿Por qué digo confinamiento social? Porque antes del COVID se ha demostrado, pues, que habían indicadores de ansiedad y depresión, ¿no? Pero ahora, después del COVID, estos tipos de indicadores de ansiedad y depresión, pues, han subido, se han aumentado, no se han elevado. ¿Por qué se han aumentado? Porque muchas veces, pues, por ejemplo, a ver, en este caso, adultos mayores, ¿no? No sabían cómo lidiar con este tema de la tristeza, de la abundante tristeza, de escuchar todos los días de la muerte, del que también te metan la idea en la cabeza, pues que si sales te vas a contagiar, ¿no? O sea, vivir con ese pensamiento de qué es lo que va a pasar, siempre estar alertas con algo, ¿no? Yo creo que ese factor es la que más influencia en el tema de los trastornos mentales, ¿no? Otro principal causa de los problemas mentales, la familia. Familia es también uno de los principales eh, eh, factores que aportan en desencadenar de- algún tipo de problemática emocional, ¿no? Porque quizás la crianza que han llevado algunas personas, pues, no son las adecuadas y hace creer, pues, o hace desencadenar algún tipo de patología. Otra vez es también lo que es el factor genético, ¿no? Un factor genético desencadenaría, pues, algún tipo de problemática como quizás la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia, algún otro tipo de patología, ¿no? Adicional, ¿no? Entonces yo creería que son factor social, factor familiar, factor ambiental, ¿no? Que en ese caso, por ejemplo, quizás en un momento puede la persona o la mamá enfermarse, pueden enfermar o contraer algún tipo de, de virus, o algún tipo de virus, algún tipo de problemática quizás hormonal, haciendo pues que el niño no salga, ¿cómo se llama? Digamos, con algún tipo de alteración neuronal, ¿no? Ya vemos también hemos visto actualmente muchos niños con autismo, ¿no? Cosa que antes no se veía mucho, ¿no? Pero ahora vemos muchos casos de autismo. ¿Eso por qué hace la influencia del casos con autismo? Por el factor de no llevar también una vida saludable, el consumo también de sustancias ilícitas, ¿no? Como el consumo de alcohol, tabaco, de las drogas, pues hacen también pues, que desencadena algún tipo de patología adicional. Ujú. ¿Cuál crees que debería ser la relación de un psicólogo y su paciente, ¿no? La relación del psicólogo-paciente, que tú le brindes la confianza necesaria, que tú tengas la capacidad de poder, que se sienta bien, que se sienta sano, que se sienta tranquilo, que no va a ser juzgado, tratar en la medida de lo posible de no juzgar, tratar de entender en base a su necesidad, porque si nosotros juzgamos, ya perdemos al paciente, ¿no? Lo perdemos al paciente porque no se va a sentir seguro, ¿no? No se va a sentir seguro y es por eso pues que muchas personas dicen, no, el psicólogo tal es allá porque no, en vez de entenderme me juzgo. Entonces, tratar en la medida de lo posible de no juzgar al paciente, de llevar un tratamiento adecuado y de realizar pues las evaluaciones repentinas que vienen pues, ¿no? Más adelante. Ujú. La siguiente pregunta sería, ¿cómo evalúas el progreso de tus pacientes a lo largo del tratamiento? A lo largo del tratamiento.
Mira, cada sesión va a ser un objetivo para ti. Va a ser cada sesión en realidad te das cuenta de que el paciente va mejorando. Cada sesión te das cuenta que el paciente, pues, de las creencias irracionales o creencias limitantes que tenía desde la sesión uno y ya estamos, por ejemplo, en la sesión 6 o 7, vamos a ver dicha mejora. Vamos a ver dicha mayor competencia, mayor capacidades y digamos que esa medición es lo que más importa, ¿no? ¿Por qué? Porque una prueba quizás psicológica nos puede medir como tal la patología, ¿no? Pero digamos el desenvolvimiento, cómo la persona va mejorando poco a poco, es digamos uno de los tratamientos más eficaces que nosotros podemos comprobar con respecto a la parte del proceso terapéutico, ¿no? Así es. Ok. La otra pregunta sería, ¿qué tipo de evaluaciones específicas para el trauma has utilizado para ayudar a tus pacientes? ¿Cuáles Para el crees que son más útiles? O trauma sea, más cercano. algún trauma más común que hayas tú Los a un traumas más, paciente. los traumas más comunes, pues la depresión, ¿no? La depresión por pérdida de algún familiar o algún familiar querido, ¿no? Digamos que o algún proceso traumático de tocamientos o violación, ¿no? Muchas veces, pues nosotros tenemos que reestructurar lo que es la parte cognitiva, ¿no? Reestructurar la parte cognitiva, el poder entender, pues, que lo que pasa, lo que está pasando, pues, no es su culpa de ellos, ¿no? Trata de darle un seguimiento con herramientas necesarias de que ellos puedan liberarse, de que ellos puedan expresarse y que principalmente que a través de las terapias sea un reforzador más, ¿no? Sacar, como yo digo, cada día o cada sesión es una oportunidad para poder reestructurar un poquito más la persona, para poder reestructurar un poquito más su pensamiento crítico, su pensamiento también abstracto, ¿no? Poder mejorar en ese tipo de parte. Ujú. Así es. Ok. Eh, la otra pregunta sería, ¿cómo colaboras con otros profesionales de la salud para proporcionar un tratamiento integral a tu paciente? Brindando un diagnóstico adecuado, diagnóstico presuntivo, ¿no? Un diagnóstico presuntivo. ¿Por qué diagnóstico presuntivo? Porque, a ver, si nosotros quizás, por ejemplo, no tenemos muchos indicadores, no sé, de, no sé, de la persona si, por ejemplo, está pasando por un proceso de esquizofrenia, ¿no? Entonces, no tenemos indicadores, o quizás sí, ¿no? Pero quizás, pues, podemos consultarlos con otro tipo de profesionales, como el psiquiatra, ¿no? Aparte, a ver, quizás nosotros quizás dudamos, no sé, con pacientes que tengan o que están desarrollando autismo, ¿no? Que están desarrollando autismo, nosotros tenemos que comprobarlo con otro profesional adicional, con el neuropediatra, con el neurólogo, o quizás muchas veces con el psiquiatra, porque la conducta del autismo, pues muchas veces también está asociada también con problemas conductuales, ¿no? Me llegaba un paciente que de 2 añitos o 3 años, ¿no? De 2 o 3 años, pues que no podía, digamos, aguantar su proceso de conducta. La mamá ya estaba como exasperada, ¿no? Ya se exasperó de que no sabía ni qué hacer, había hecho una comparación también con respecto a otros niños de su edad, pues que ya, digamos, había salido de las partes limitantes. Entonces nosotros tenemos que evaluar, también tenemos que tener mucho cuidado que cuando son niños, tenemos que evaluar de que no haya que este punto no esté asociado con algún tipo de patología, como el autismo, ¿no? Perdón, patología no, como algún tipo de, este, de, de indicadores de autismo, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, ver también desde el crecimiento del niño, en ese caso, el crecimiento del niño, si es que quizás jugaba en puntitas, aleteaba, ¿no? Que son indicadores importantes para el diagnóstico adecuado y también poderlo compartir estos tipos de puntos, pues, con el psiquiatra, con el neuropediatra, ¿no? Para que nos ayude, digamos, a tener un diagnóstico más formal. Ujú. Así es. Ok. ¿Cómo tú abordarías un paciente con problemas de control de ira? Eh, el abordaje, el control de ira, primero poder que el paciente reconozca en qué situaciones él se siente agobiado. Primero que él tenga que reconocer. Segundo, qué tipo de herramientas nosotros le estamos brindando para que él pueda hacer frente a esos tipos de situaciones, ¿no? Hay muchos procesos tanto terapéuticos como relajación, también el que se centren en sí mismo, ¿no? El que se centre también en sí mismo, el que puedan reconocer de que la emoción del enojo, pues, es una emoción válida, la emoción de la tristeza también es una emoción válida, ¿no? Pero le brindamos herramientas adecuadas de cómo poder hacer frente a ello, ¿no? Así es. Ok. Otra pregunta sería, ¿cómo manejas
las situaciones en las que un paciente no muestra progreso o mejora. Si es que no vemos algún proceso de mejora, sería lo bueno pues que nosotros podamos derivar algún tipo de profesional adicional, ¿no? Quizás, por ejemplo, alguien que nos pueda apoyar, algún psicoterapeuta, algún psiquiatra, ¿no? Va a depender, va a depender. Mm, Así es. Ok. Ujú. La siguiente pregunta sería más a tu propio criterio. ¿Te sientes satisfecho con tu carrera como psicólogo clínico? Sí, la verdad que sí, la carrera de la psicología pues es una carrera muy bonita porque nos ayuda a lo que es la parte de explorar el tema, los tres aspectos de la vida humana, ¿no? La vida la biológica, la psicológica y la social, ¿no? Ver a la persona como esos tres aspectos y no ver al paciente como un elemento, ¿no? Como un objeto, ¿no? Porque muchas veces el profesional médico ve al paciente, te dice, ya, tú tienes esto, 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 ya, con esto te vas a sanar y punto. No, nuestra profesión es distinta porque nos ayuda a poder entender un poquito más, ¿no? Nos ayuda a dar, digamos, un conocimiento más con respecto a la parte de la problemática como tal. No se centren solo en un paciente cliente, ¿no? O en un, digamos, en un cliente. Nos encontramos como un paciente y no vemos a la persona como un paciente o como un objeto, sino vemos a la persona en estos tres aspectos, ¿no? Y reconocer que ellos necesitan este tipo de ayuda, necesitan este tipo de seguimiento, ¿no? Entonces, me siento satisfecho desarrollando lo que es la parte de esta área, ¿no? Es un área muy bonita y te ayuda pues que una sonrisa al final de la sesión te ayuda pues a tú también sentirte bien, ¿no? Que tú estás haciendo las cosas bien, que estamos viendo una mejoría y que poco a poco pues la persona va a volver a restaurarse. Así es. Ok, entonces ya, bueno, acá culminamos con la entrevista. Muchas Ujú, gracias por tu tiempo. ujú. ¿Listo? Gracias.